Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿Mm? viernes 31 de agosto, fin de mes. O al fin. Y además viernes. Uno menos. Ese es un día de que ya usted puede, con un poco más de relajamiento, hacer, De patitas de hacer pollo, hacer un platito en vez de comer patitas de pollo, puede hacer lo que usted quiera, lo que haga. Así es. Disfrútelo. Porque la vida es muy breve. Usted que hablaba de la Lady Di, que era una mujer hermosa, de una belleza increíble, unos ojazos, Sí. pero un alma... Perturbada totalmente. pero bueno, a esos niveles, Sí. las perturbaciones, nosotros la vemos perturbada, pero ella era un ícono mundial. Claro. Su muerte tuvo impacto mundial. Sí. Y su vida tuvo impacto mundial. Bueno, hay una película que se llama Amélie, que fue incluso ganadora del Oscar en el 2004 como mejor película de no habla inglesa, que trata sobre el París en ese momento que muere Lady Diana y la conmoción y cómo las revistas del corazón toman pues esta muerte para hacer ventas masivas y esas. Es una película bastante interesante. Su boda fue todo un Todo acontecimiento. 1981. Y es referencia en la realeza inglesa, que es la realeza del mundo, Sí. para que no nos llamemos a engañar. Ahora, usted tocó un tema que me gustaría recalcarle a nuestra audiencia. Hoy es el Día de la Solidaridad. Fíjese la diferencia entre solidaridad, caridad y limosna. La solidaridad es una expresión social, filosófica, mucho más profunda. Si usted da una limosna, eso no es solidaridad, ¿no? Eso le calmará a usted sus aprensiones y sus miedos y estaría comprando en cierta medida indulgencias, sí. ¿no? Antes eso era indulgencia que se compraba. Indulgencia, sí. Por eso salió Lutero, la Reforma. Pero la solidaridad es un proceso mediante el cual usted se identifica por una causa. Normalmente, por ejemplo, si usted es solidario con los pobres, es porque usted hace para que los pobres salgan de la pobreza y dedica una parte importante de su vida y pensamiento a crear las condiciones para que se resuelva el problema de la pobreza. No se resuelve el problema de la pobreza con subsidios, se perpetúa con subsidios. Entonces la solidaridad es quizás el instrumento más importante para una mejor sociedad. Somos solidarios, por ejemplo, cuando una anciana va a cruzar una calle y alguien lo ayuda. Somos solidarios cuando un ciego tropieza con algo y alguien lo ayuda. O cuando un niño pide un consejo. Esa es la solidaridad. Y la solidaridad es quizás el sentimiento más profundo de la bondad humana. De manera que hoy celebramos ese día. Haga un acto de solidaridad. Pero viva pensando siempre en que hay que ser solidario. Eso le dará a usted una mejor persona. Y hablando de solidaridad, Fernando, 12 pelios en desarrollo. Ayer, allá en Phoenix, Arizona, el estado del senador John McCain, que murió el 25 de agosto, Joe Biden, le toca hacer, senador también, demócrata, le toca decir las palabras en las honras fúnebres que se desarrollaban en la iglesia bautista de Phoenix, en honor a John McCain. Y comienza así. Soy Joe Biden, soy demócrata y amo a John McCain. Ahí está, un republicano, por cierto. Exactamente. Y pudieron en nóminas distintas en el año Sí. 2008. Pero eran profundamente amigos. El senador McCain tuvo una experiencia quizás la más dura de su vida cuando se le hizo un juicio de investigación en el Senado, ¿se acuerda? Por el caso del Banco de Ahorro, y donde se le acusó. Y su amigo, el hombre que, siendo demócrata y bajo posiciones diferentes políticamente hablando, era Joe Biden. Y siempre estuvo con él. O sea, estos dos hombres, a pesar de sus diferencias, la amistad estaba por encima de todos. Bueno, también es importante que Joe Biden, ustedes sepan, uno Y el hijo de él. es católico y viene de las áreas de estos grandes sindicatos del noreste de Estados Unidos. Es decir, Es liberal. un hombre Pero el hijo de él, de Joe Biden, murió de cáncer del cerebro. también. Fíjese qué coincidencia de la vida. Pero antes de esto, de este incidente, ellos eran amigos. Acuérdate que el senador McCain estuvo 30 años en el Senado de los Estados Unidos. Pero hoy también se celebran las honras fúnebres. Bueno, el senador McCain llegó anoche al aeropuerto de Andrews. No llegó Andrews, bajó ahí y está ahora mismo en el Capitolio.
para que sea honrado por sus colegas en el día de hoy. De ahí será trasladado a la, Cementerio de Arlington. a la Escuela de Marina, que él es de la Escuela Naval. Y también en Detroit se celebran los actos fúnebres de esa gran artista, esa gran mujer, Aretha Franklin, que el expresidente Clinton le tocará decir las palabras centrales de eso. Hay actos de salida, todo el talento de la música, del arte, está ahí. Un espectáculo lo que está ocurriendo de solidaridad. Mientras eso está pasando en los Estados Unidos con estas dos cosas, en Argentina, ayer se dio quizás el acto de mayor nivel de ansiedad que generó puede generar en una sociedad. Miles de hombres y mujeres protestando en la calle, miles. El gobierno dice que son 60.000, otro dice que son miles de hombres y mujeres protestando. Pero miles y mujeres de argentinos afectados por la devaluación del peso. Casi todos de clase media. Y todo el mundo queda afectado porque inmediatamente a esa devaluación y a la subida de intereses, de la tasa de interés que subió 15, que está en 60%, la más alta del mundo, es 3 veces más que la tasa de interés de intercambio de dólar con moneda local, que era de Venezuela. Esto es una cosa que se ha salido de las manos, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional, con un apoyo de 50.000 millones de dólares, le dijo al presidente Macri que le iba a dar fondos adelantados. Nada de eso ha podido contener, ¿qué cosa? La desconfianza. O sea, cuando nosotros les hablamos de la necesidad de la estabilidad, sobre todo en el sistema financiero, es porque cualquier cosa produce una corrida. Y en Argentina el peso se ha devaluado 104% de agosto a agosto. O sea, comparado con el dólar, que es lo que, y sus tarjetas de crédito norteamericanas, hoy casi el 100% de interés se está pagando ahí. Entonces, hay una situación caótica, angustiosa, pero no hay salida a corto plazo. Es que es lo peor. Entonces, el gobierno tecnócrata de Macri, que llegó con la idea de que iba a poner orden, ha tomado una serie de medidas y se espera que el presidente Macri hable hoy para cambiar su equipo, porque este vudú económico que inventaron no ha producido resultados y al contrario, ha llevado a la Argentina a una especie de explosión, de implosión, diría yo. Se está cayendo el sistema. Y ayer yo le escribí a Andrés Oppenheimer para preguntarle, tú que le hiciste una entrevista a Macri, cuéntame, ¿cómo tú interpretas esto? Porque él era de los que apoyaba que Macri iba a poner orden. Y le dije, explícame algo para poder yo entender desde tu perspectiva, tienes más información de algunas cosas. Estoy esperando su respuesta. Y normalmente él responde, él es un hombre intelectualmente... mis preguntas eran respetuosas como siempre, pero para entender el fenómeno desde la óptica de un periodista como él, que lee argentino. Entonces, pero la situación en Argentina es caótica. Inflación por los cielos, el desempleo, los alimentos a precios inalcanzables para la masa trabajadora, la clase media prácticamente a derrumbarse. En un país con una riqueza inmensa. Y además de eso, el señor Macri ha impulsado una de las industrias más perversas que hay en la humanidad, que es el fracking, ese fraccionamiento de la roca para sacar petróleo. Y ha arruinado una parte importante y ya amenaza las Mendozas, donde se produce el vino argentino. Porque el fracking es abrir, romper la roca y meter mucha agua potable, dulce, que después se contamina y ella contamina toda el agua subterránea y hace prácticamente inservibles los terrenos, daña los cultivos por el nivel de contaminación que hay. Bueno, ese fracking, impulsado para el desarrollo de industrias que vienen de los Estados Unidos. Y que han resultado ser un fracaso porque ya... En el mundo, ese es lo más perverso que hay en desarrollo industrial. Tiene que subir el precio del petróleo a más de $100 el barril para poder que el fracking sea rentable. Esa es la situación de Argentina. Ahí hay una cosa en explosión, mientras tenemos en Venezuela la situación que se está dando y que tampoco se merece Venezuela. Ahí llegó al fracaso
total y absoluto el sistema. Y veremos qué sale de allí. Mientras tanto, los problemas migratorios comienzan a cobrar ya dimensiones de tragedia. La tragedia más grande. Mire, desde que se estableció el régimen de Castro, la migración cubana, recuerda aquella migración donde miles de cubanos salieron de la isla, digamos, la intelectualidad, la clase media profesional salió. Llegó a Cuba prácticamente sin esa. Y por eso salió toda esta formación nueva de médicos, porque todos los grandes médicos salieron, todos, los artistas. Nosotros, pero venían hacia los Estados Unidos. Ahora toda esta migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, hacia México, toda esta situación de Venezuela hacia Colombia. Y fíjese la contradicción. Venezuela era una receptora neta de colombianos. De hecho, en Colombia, en Venezuela hay más de 4,5 millones de colombianos todavía. Y ahora se está produciendo éxodo de Venezuela hacia Colombia y hacia todos los países limítrofes. Eso en una u otra forma nos va a afectar a nosotros. Pero fíjense, la guerra comercial en los Estados Unidos toma nuevos caracteres. El presidente de los Estados Unidos ha amenazado con salirse de la OMC. Opa. Y le pone un ultimátum. Y ayer anunció un relajamiento en la imposición de los aranceles. ¿Se acuerda que le había puesto al acero 25% y al aluminio 10%? Bueno, anunció una reducción para las empresas norteamericanas que compren acero de México, Argentina y Brasil. Claro, eso en cierta medida beneficia porque los productores norteamericanos decían, no tenemos acero, tenemos caso de acero, resuelve el problema, pero quien se beneficia son los países que exportan el acero. Eso está demostrando que todas estas políticas de nacionalismo, de cerrar, anticomercio multilateral, son peligrosas. Claro que hay que revisar los TLC, los tratados de libre comercio. Claro, el presidente Trump tiene razón estructural, pero está usando el poder de los Estados Unidos a su antojo. La crisis que se produce en Argentina por el colapso de la moneda tiene, entre otras razones, hay crisis, tiene sus causas internas, pero el ataque que se hizo a Turquía, que puso a temblar una economía tan importante en el mundo de los mercados emergentes, tuvo su reacción también en las monedas nuestras, porque se endureció el dólar, la lira turca se cayó, el peso se cayó. Sí. Con el TLC, esta discusión, el peso mexicano se cayó, cuando hubo acuerdos, repuntó. Y estamos en ese problema. Mientras, en esta materia comercial, se espera que hoy Canadá y Estados Unidos definan el futuro del Tratado de Libre Comercio entre el norte. Pero el mundo en general está reaccionando negativamente a todos estos ataques y nuevos actores se están moviendo para buscar salidas a lo que el señor Trump ha creado. Pero es que ¿quién va a entender un mundo donde China promueve el libre comercio, siendo un país comunista, y Estados Unidos quiere restringirlo? Bueno, yo te califico. China no es un país comunista en desarrollo económico. China es un Estado... autoritario. Es capitalismo de Estado lo que existe ahí. No es tal la libre empresa. Hay libre empresa, pero hay un capitalismo de Estado que las decisiones están centralizadas y le da una gran ventaja, digamos, a la hora de tomar medidas drásticas de ahorro, de definición de salario, que no tienen los países de democracia liberal, porque ellas tienen que sujetar todo a las leyes del mercado y no es el Estado el que la está determinando. Eso le pasa igual que en Rusia. De manera que es una competencia en cierta medida ilegal. Trump no deja de tener razón en las cosas que plantea. El mecanismo que ha utilizado es un mecanismo de chantaje mundial y ha aislado a los Estados Unidos como líder del mundo. Pero todo eso tiene efecto global y nos va a afectar a nosotros de una u otra forma. Al regreso, lo que pasó en la Comisión de Credenciales, ¿se aplicará la doctrina Mejía? ¿Qué pasó con las campañas electorales? ¿Dónde estamos planteados? Al regreso. Y lo mejor, lo más importante, ¿hacia dónde vamos? Cuba. En la patria interna.